vamos a hacer el análisis y para ello tengo el gusto de saludar y recibir en este espacio al pediatra infectólogo, expresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología, el doctor Manuel Ibarra. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, preguntarle, el saldo, ¿cuál sería el saldo al día de hoy en toda esta jornada de vacunación que hemos tenido? Hasta el momento se habla de que tenemos un 20% de toda la población de México vacunada contra el COVID. Al día de hoy, ¿cómo se puede percibir este tema, doctor? Bueno, recordar que la meta a lograr es poder vacunar por lo menos entre el 70 y 75% de la población mexicana para lograr un efecto rebaño y disminuir lo que es la transmisión de este virus. Si acorde al INEGI somos 129 millones de habitantes, lograr un 70-75% implica que 90 millones de mexicanos, independientemente de la edad, deben de estar inmunizados, ya sea por vacuna o por enfermedad. Los casos reportados a nivel nacional son alrededor de 2,5 millones de casos confirmados, por lo tanto estamos hablando que por enfermedad comprobada tenemos al 3% de la población. Ya llevamos aplicadas sobre 30 millones de vacunas, y de estas a 10 millones de mexicanos ya tienen su esquema completo. Con todo esto, seguimos entonces alrededor del 20-25%, tal vez 30% cuando mucho. Por lo tanto, nos hace falta un número importante. Lo bueno aquí es que se ha ido incrementando la velocidad de vacunación. La última semana se están poniendo en promedio 477,000 vacunas al día. Si pudiéramos mantener este orden de poner 477,000 diarias durante los siguientes 3 o 4 meses, podríamos estar alcanzando ese 70-75% de la población a vacunar. Que este sería, digamos, un escenario ideal, un escenario en el que podamos hablar de que México, teniendo en cuenta, se le abrirían más puertas hablando de reactivación económica, regreso a clases, un regreso a la normalidad, doctor. Bueno, hay que entender que vamos a tener una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad implica, entre otras cosas, el vacunarse, pero no por eso bajar la guardia. Recordar que al momento las personas que ya están o estamos vacunadas, la vacunación es para evitar que nosotros, si nos infectamos, nos vayamos a enfermar. Sin embargo, las personas que están vacunadas, si tienen contacto con otra persona que les transmite el virus, pues nosotros podemos albergar al virus, no enfermarlo, pero podemos transmitirlo. Entonces, no por eso vamos a bajar las medidas que tenemos que seguir haciendo de cubrebocas y demás, pero definitivamente mientras mayor población tengamos vacunada, podremos reiniciar con mesura y con precaución actividades que hasta el momento se nos han ido negando poco a poco, entre ellos lo que muchas gentes quieren empezar ya, que son el ingreso a las escuelas, el cual, pues mientras no vacunemos a los adolescentes y no vacunemos a los niños, pues va a seguir siendo un riesgo de transmisión. Claro. Oiga, doctor, por otra parte, desde que empezó la vacunación en México a finales de diciembre al día de hoy, me imagino que ya en términos médicos, científicos, ya se tiene más información a nivel global, a nivel país, sobre todo pues también en la manera en que esta vacuna empieza a tener efectos entre nosotros, entre los mexicanos. ¿Qué sabemos de estas vacunas, doctor? Bueno, las vacunas son otra medida que tenemos que ir haciendo porque recuerdo que los virus podrían tener algunos cambios en su estudio. Por lo tanto... Tenemos algunos problemas con...
Tenemos algunos problemas con la comunicación con el doctor Manuel Ibarra. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación, sobre todo para que está muy interesante lo que está diciendo. Dice el doctor que, bueno, si vamos así, tienen que irse en promedio, un promedio de 477, 500,000 vacunas diarias para que esto podamos lograr una inmunidad de rebaño, digamos, una buena cantidad, llegar a las metas que tiene el gobierno. Pero bueno, retomamos la comunicación con el doctor Manuel Ibarra. Le preguntaba sobre de lo que ahora ya sabemos, del comportamiento de la vacuna entre los mexicanos, doctor. Bueno, lo que sí ya tenemos claro es cómo funciona el virus, cómo se transmite, cuáles son sus principales vías por las cuales se van a contagiar las personas, y ya sabemos cómo darle el manejo a lo que el virus produce. Hay que recordar esto porque no tenemos al momento medicamentos específicos antivirales que bloqueen su actividad, pero sí ya conocemos y sabemos cuándo debemos actuar, y esto hace que los casos graves, la mortalidad también haya bajado. La cuestión también importante es ver los grupos de edad. Sabemos que las comorbilidades son los problemas mayores en adultos o adultos jóvenes que tienen diabetes, hipertensión, que al presentar un proceso infeccioso viral, a su vez nos causa un proceso inflamatorio sistémico, y esto echa a andar una cadena de actos que hace que la persona se complique y en algunas ocasiones incluso llega a fallecer. Pero todo esto ya se ha ido conociendo más, ya tenemos conocimientos al respecto, sabemos cómo manejarlo, y ahora lo que nos falta es ajustar estas vacunas. Al momento las vacunas que tenemos son efectivas contra las nuevas cepas emergentes. Cuando un virus cambia o muta un porcentaje muy bajo de su información genética, generalmente sigue siendo efectivo ante la vacuna, a menos que haga más de un 10% de mutación, y entonces sí necesitaremos hacer otras vacunas a la medida. Entre todas las vacunas que tenemos, las de RNA mensajero artificial son las que más fácilmente podemos modificar, porque es una información, es un código, es como un programa de computación, y si algo hay que cambiarle, solamente se hace el cambio en la programación de esa información, y podemos rápidamente retomar la producción de las vacunas. Creo que esto es algo que nos va a ayudar mucho en un futuro corto, pero sí es importante que sepamos que esto nos va a llevar todavía meses o inclusive 1 o 2 años más. Recordemos que la influenza española en 1918 mató a más de 60 millones de personas en el mundo y duró prácticamente 3 o 4 años. Con los avances médicos esperamos que esto sea mucho menor y que podamos salir adelante en menor tiempo. Doctor, México como un país de innovación científica e investigación, frente a este escenario que nos está poniendo, ¿dónde está ubicado? Sobre todo, tanto que se presume una vacuna propia, pero pues nada más queda en el nombre. ¿Qué nos haría falta para poder sacar adelante todo esto, teniendo en cuenta ese escenario? Es un escenario de todavía una lucha larga contra este virus. Los países deben de apoyar la investigación científica, y desafortunadamente en México esto no existe. No hay investigadores que se puedan dedicar de tiempo completo porque nos hace falta la cultura de la investigación. Sin embargo, se están haciendo cosas interesantes. La Universidad de Querétaro está manejando algo. Es probable que para finales de este año la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también empiece algunas pruebas ya de una vacuna que se tiene. México tiene una gran capacidad. El investigador mexicano es muy requerido fuera de México porque tiene esa inventiva que a veces a otras personas de otros países les hace falta. Sí requerimos definitivamente que haya mucho más apoyo a la ciencia y a la investigación, lo cual desafortunadamente en los últimos años ha ido disminuyendo. Pero bueno, tenemos las capacidades, yo creo que podemos salir adelante. Y estas 2 vacunas, una que se estaba elaborando por la Querétaro y otra por la Autónoma de San Luis Potosí, creo que serían parte de lo que pudiéramos aportar al mundo como en la lucha contra lo que es el SARS-CoV-2.
Sí, sí. Sería para nosotros también un gusto poder dar esas notas, ya México, tener una vacuna propia. Y esperemos que sea pronto. Doctor, muchísimas gracias por su análisis. De nada, para servirle. Y hay que seguir cuidándonos y seguir manteniendo todas las medidas que se nos han estado repitiendo día a día.